supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana levantamos un clamor delante de ti. Te pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra, Dios. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona la dureza de nuestros corazones, Señor. Hoy nos presentamos, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Ministranos a través de tu preciosa palabra, oh Dios, que podamos realmente vivir para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Bienvenido. Le pido que tome su lugar. Qué privilegio, qué bendición poder estar nuevamente hoy aquí para exponer su preciosa palabra. El privilegio que tenemos nosotros de ustedes de escuchar y nosotros de poder exponer el Evangelio del Señor Jesucristo, de su preciosa palabra, porque es lo que realmente el mundo necesita. El mundo necesita escuchar de Cristo, el mundo necesita escuchar acerca de su preciosa palabra. Como decía esa canción, necesitamos que realmente nuestra tierra sea completamente sanada, pero la única manera, el único camino es Cristo, no hay otra manera. El único camino es el Señor Jesucristo. Seguimos escuchando malas noticias, pésimas noticias de personas que tienen situaciones. Esta semana me comentaban también de unas personas conocidas allí en Zipaquirá, una jovencita de 16 años también intentó quitarse la vida, por fortuna, y pues gracias al Señor pues está a salvo, pero yo hablaba con estas familias y obviamente lo que realmente necesitamos es el poder del Señor. Dios permita que podamos ir a Zipaquirá. Nos comprometimos primeramente con el Señor y este servidor de poder ir allí a visitar esta familia que tiene necesidad de Dios, así como la tienen muchas personas. Pero siempre que escucho esta clase de situaciones, digo, Señor, ahí está tu palabra, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. El problema es que los seres humanos no quieren escuchar. Los seres humanos a veces somos duros y no queremos reconocer que necesitamos de Dios. Por eso debemos humillarnos delante del Señor, abrir nuestros corazones y poder nosotros vivir para Él. Lo mejor que te puede pasar es reconciliarte con Dios. Lo mejor que te puede pasar es que tú abras la puerta de tu corazón, que invites a Jesús, que gobierne tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, que todas tus cosas estén ahí sujetas a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta por medio de su palabra. La palabra es maravillosa. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo, es el verbo hecho carne. Cuando tú vas a la Escritura es cuando podemos decir que realmente necesitamos de Dios. Aprovecho esta mañana para enviar un saludo muy especial a los hermanos de la iglesia Familias en Cristo allí en Cartagena por la bonita labor que ellos están haciendo allí, discipulando allí estas personas que tienen necesidades. También a los hermanos de Supía Caldas, que nos conectamos usualmente una vez por semana para recibir enseñanzas bíblicas. Y si todas las personas hicieran eso que nosotros hacemos, realmente sería un mundo mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que debe gobernar. El día de hoy continuamos con nuestro estudio cronológico acerca del libro de Revelación, muy pertinente pues con la situación del mundo actual. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 14, vimos el cántico de los 144,000, vimos el mensaje de los 3 ángeles y hoy, si el Señor lo permite, continuamos en el capítulo 15 y el capítulo
16, donde vamos a ver las plagas postreras de los juicios del tiempo del fin. Ya vamos culminando con esta serie, vamos a ir hasta el capítulo 20, capítulo 21 aproximadamente, y ha sido de bendición. Ya llevamos más de 2 meses dando esta serie de enseñanzas acerca del libro de Revelación. Yo espero en el Señor que pueda ser de bendición a su vida, que coloquemos por obra la palabra de Dios y vivamos para Él. De que no nos desanimemos, que por el contrario, cuando vemos la situación que está viviendo el mundo, que viven muchas personas, nosotros podamos vivir fortalecidos en el Señor, fortalecidos completamente en su palabra. Así que si tiene su Biblia, por favor acompáñeme al libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, capítulo 15, si no, pues en los monitores, ahí están los versículos. Tiene este capítulo 15, se compone de 2 bloques, los ángeles con las 7 plagas postreras y las copas de la ira de Dios. Esto es un mismo juicio, entonces vamos a ir allí al versículo 1, dice, vi en el cielo, ¿quién está viendo la revelación? Juan. Entonces Juan vio en el cielo otra señal grande y admirable. Dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces cuando habla de las plagas postreras, son las últimas plagas de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Recordemos que lo que estamos viendo acá es para el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que son los juicios de Dios. Lo que el mundo está viviendo ahorita pues realmente es la maldad del ser humano, guerras, rumores de guerras, pues es realmente el hombre el que realmente se está autodestruyendo. Pero realmente en el tiempo postrero sí van a ser los juicios de Dios. Anoche estaba en un estudio bíblico, como les decía, con los hermanos de Supía Caldas, y algunos de ellos me preguntaban, bueno pastor, pero si Dios es bueno, ¿por qué tienen que venir juicios? ¿Por qué tienen que morir de pronto tal vez inocentes, como pasaba en el Antiguo Testamento? Y es porque es la soberanía de Dios. Dios no se agrada en la muerte. De hecho, recordamos que la muerte no fue nunca el diseño de Dios, pero todo lo que viene es consecuencia, es causa del pecado de la humanidad. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, lo que el mundo está viviendo es por causa del pecado. Todo tiene una consecuencia, para bien o para mal, y es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de sacar a Dios de sus vidas, y es lo que han hecho por muchas generaciones, desde el Antiguo Testamento, generaciones que aborrecían a Dios, que amaban el pecado y se deleitaban en el pecado, y eso trae siempre una consecuencia. Y lastimosamente, pues yo le decía a esta persona, pues sí tenían que morir realmente niños, pero realmente para un niño es ganancia la muerte. Así como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es algo que nosotros como seres humanos aún no podemos entender totalmente, porque sabemos que la muerte simplemente es una separación, ¿cierto? El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, según Génesis 3:19, y el espíritu vuelve a Dios. Por eso fue que Pablo hizo esa revelación, que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Yo creo que para todo genuino creyente que conoce la Escritura, que conoce la palabra, la muerte realmente debe ser ganancia, porque después de que nosotros partimos, los que creemos en el Señor Jesucristo, vamos directamente a la presencia de Dios por una eternidad. Esto no es una fábula, no es un mito, sino es una realidad que está allí plasmada en la Escritura. Y yo le decía ayer a este familiar, a esta persona que me contaba de esta niña que realmente pues atentó contra su vida, es porque el mundo ha perdido la esperanza, porque piensan que el camino es ese, pero ese no es el camino. Esos son caminos de muerte, pero la Biblia nos muestra un camino de vida. Entonces aparecen estos 7 ángeles con las 7 plagas postreras o las últimas plagas, dice, porque en ellos se consumaba la ira de Dios. O sea que estas últimas plagas que nos muestra el capítulo 15 y el capítulo 16 son las últimas plagas que se van a desarrollar en los últimos tiempos, allí en la gran tribulación. Recuerde que la iglesia no va a pasar por este periodo, porque aquí la iglesia ya ha sido arrebatada, la iglesia ya está en el cielo. Desde el capítulo 7 lo vimos, la multitud vestida de ropas blancas. Entonces, estos juicios, ¿para quiénes son? Para los que rechazaron en ese tiempo, para los que iban en ese tiempo y hayan rechazado la gracia del Señor Jesucristo, porque en el Señor Jesucristo tenemos salvación. Pero si una persona rechaza a Cristo, pues dice Juan 3:18 que ya ha sido condenado. Dice, el que no ha creído en el Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado, porque ha rehusado o ha rechazado el Evangelio de Dios. O sea que una persona
que no acepta el plan de salvación, simplemente yo lo puedo ver o lo puedo llamar como un reo ausente de la justicia de Dios. Las personas son libres de elegir en aceptar el plan de salvación o rechazar el plan de salvación. En decir, pastor, hábleme de Dios, hábleme de la Biblia, o decir, a mí no me hable de eso. Yo no voy a cambiar de religión. No, es que esto no es una religión, es una relación con el unigénito Hijo de Dios. Pero tú decides, nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Y si tú realmente has decidido por Cristo, pues somos completamente salvos. Ya fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó, nos amó, nos limpió, apuntó nuestros nombres en el libro de la vida. Y si el Señor viniera hoy mismo, pues nosotros seremos dignos, justificados de ser llevados allí para una eternidad con el Señor. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice Juan, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces nos dice la Escritura que las obras de Dios son grandes y son maravillosas, son perfectas. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, en signo de pregunta, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestados. ¿Quién no temerá el nombre del Señor? Nosotros debemos ser temorosos de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, no es llenarnos de susto. ¡Ay, qué susto! No, sino es tener reverencia por la palabra de Dios, de vivir una vida de obediencia, de que nos conozcan por nuestros frutos, de que tú y yo podamos ser mejores personas a la sociedad, de tener mejores esposas, mejores esposos, mejores generaciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es tener temor y tener reverencia acerca de las cosas de Dios. Y gloria a Dios, bienaventurados los que temen, los que oyen, los que creen, los que reciben. Bienaventurados los que se deleitan en el Evangelio del Señor. Eso es bienaventurado. La palabra bienaventurado consiste en ser dichoso, feliz, aquel que confía en el Señor. Y nosotros somos esa iglesia que confiamos y creemos en el Padre eterno. Aunque no lo podamos ver físicamente, cuando miramos la Escritura lo podemos ver en nuestro espíritu, lo podemos sentir en nuestras vidas. Porque a veces las personas preguntan, ¿y tú has visto a Dios? No, nadie ha visto a Dios, pero lo conocemos por medio de su preciosa palabra, de la palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Y esto mismo que dice aquí Apocalipsis 15:4 es lo mismo que vio Jeremías en el capítulo 10, versículo 7. Dice lo mismo, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. O sea que Jesucristo es Él, por eso la Biblia lo llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque no hay nadie semejante a Él. ¿Cómo es el Señor? Es compasivo, es misericordioso, es perdonador. Ese es uno de los atributos de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Esa es la fidelidad de Dios. Si no fuera por eso, pues no tendríamos esperanza, porque todos hemos fallado, aún como creyentes nos hemos equivocado, pero abogado tenemos para con el Padre. La cuestión no es que un cristiano se equivoque, la cuestión es que un cristiano no vuelva al camino. Si hemos pecado, tenemos que pedir perdón al Señor y volver nosotros al camino, porque finalmente somos salvos por la gracia de Dios. En Salmos 86:9 también dice, todas las naciones que hiciste vendrán a ti y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.
Qué bonito salmo de que todas las naciones de la tierra puedan venir delante del Señor al fin de los tiempos y adorar el nombre del Señor y glorificar su precioso nombre. Sería un mundo realmente maravilloso, el mundo que todos deseamos sería ahí. Pero ¿cuál es la clave? Venir y reconocer al Señor, adorarlo y poder glorificar el nombre del Señor. Y un día, ciertísimamente dice la Biblia, que un día estaremos por una eternidad adorando al Señor continuamente, y allí se acabará todo llanto, toda tristeza, toda enfermedad, todo divorcio, todo intento de suicidio. Todo lo que estamos viendo pues va a llegar a su fin, porque así lo estableció el Señor, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Si no hubiera la palabra de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde iríamos? Pero gracias al Señor que Él ha permitido, que su palabra ha permanecido por los siglos de los siglos, y ahí ha estado la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Las generaciones pasan, las modas pasan, todo pasa en esta vida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios también prevalece por una eternidad. Es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Entonces, ¿tenemos esperanza? Claro que tenemos esa esperanza de gloria. Eso es lo que cada día nos motiva o motiva a un verdadero creyente a perseverar, a continuar en el camino del Señor. Cada día cuando yo abro mi Biblia para enviarles a ustedes una palabra y yo digo, wow, es tremendo, y cojo un pequeño versículo y les envío una pequeña explicación, y es bonito cuando ver muchas personas que me dicen, pastor, gracias por esa palabra porque la estaba necesitando. Y yo digo, Señor, menos mal que no es mi palabra, es tu palabra. Porque es la palabra del Señor. Nosotros simplemente somos mensajeros, simplemente somos servidores de Dios. Y qué bonito es poderlo hacer con gozo, porque veo el poder que hay en el Evangelio. Y por eso les decía, cuando me cuentan situaciones que viven personas, como me contaban de esta familia de Zipaquirá, dije, yo quiero ir hasta allá. Y me comprometo, si el Señor lo permite, el próximo sábado, de ir hasta Zipaquirá, allí a predicar el Evangelio a esta familia, porque conozco el poder de la palabra. No es un pastor, no se trata de un pastor ni de una persona, sino se trata del mismo Señor Jesús, que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fidelidad de Dios. El pastor no puede estar de pronto a veces disponible, ¿cierto? De pronto está ocupado, está cansado, está durmiendo, está trabajando, pero el buen pastor, el Señor de señores, sí dijo que estaría con nosotros todos los días. Y todos los días Él nos pastorea, porque Él es el buen pastor. Y nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que seguirlo. Cuando oímos su voz, nosotros abrimos nuestros oídos y le seguimos. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas, de lo que viene hablando allí Juan, dice, he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es algo similar a lo que dice Éxodo 40:34 sobre la nube del tabernáculo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Qué bonito que la gloria de Dios abarque nuestros corazones, abarque nuestras vidas, que Él sea el Señor y que Él sea el pastor en cada iglesia. El problema es que hay muchas iglesias que no permiten que Jesús sea el buen pastor, porque el pastor se enseñorea de su iglesia, dice, esta es mi iglesia, estas son mis ovejas, y es un pastor que no ha entendido absolutamente nada, porque no es por causa de un hombre, es por causa del mismo Señor. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿y dónde queda tu iglesia? Y yo les digo, qué pena, pero yo no tengo iglesia. Me dice, luego tú no eres pastor. Y no te... Le digo, sí, pero la iglesia es del Señor, porque finalmente Él la compró a precio de sangre. Y las ovejas no son las ovejas de un pastor o de una denominación o de familias en Cristo. Son las ovejas del Señor, porque finalmente Él fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros somos valiosos para Dios. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, un precio que nada ni nadie lo puede pagar. Entonces, por eso, si ve, tenemos motivos para estar agradecidos con el Padre. Claro que sí, porque estamos en deuda, es una deuda impagable. Gloria al Señor que debemos esa deuda y que nosotros nos rendimos a Él y rendimos nuestras vidas solamente a Él. Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
Bienaventurados estos ángeles, ¿no? Pues la palabra dice que cuando nosotros estemos en su presencia, también nos van a dar vestiduras nuevas. Esa es la gloria de Dios. Versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes, recuerde que los 4 seres vivientes nos está hablando acerca de los serafines. Dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que esto se tiene que cumplir, estas copas de la ira, estas plagas postreras tienen que cumplirse, porque así está escrito y porque es la palabra de Dios. No quisiéramos que el mundo llegara a esa situación, pero como Dios lo sabe todo, como Dios lo conoce todo, porque una de las preguntas que me hacían también los hermanos de Supía Caldas anoche, me decían, bueno, pastor, y si la persona se arrepiente, y si el mundo cambia, y si el mundo mejora. No, simplemente Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, omnipotente. ¿Qué significa? Que Dios lo sabe absolutamente todo. Él sabe el fin de todas las cosas. La Biblia habla de la predestinación. Entonces también me hacían otra pregunta. O sea que algunos fueron destinados para salvación, otros para condenación. Pues realmente no. Simplemente cuando yo miro a la luz de la palabra la predestinación, tengo que verlo desde el punto de vista de la omnisciencia de Dios. No fue que Dios escogió tú sí, tú no, tú más o menos, no. Sino que simplemente Él creó, pero Él sabía, Él conoce el fin de todas las cosas, y por eso se habla de la predestinación. Y otros dicen, pastor, y si Dios sabía todo, ¿para qué creó al mundo? ¿Para qué creó al hombre? Si Dios sabía que el hombre iba a ser malo y que iba a ser perverso. ¿O para qué creó allí al querubín grande si Dios sabía que se iba a revelar? Pues son cosas que son del secreto de Dios. Yo no tengo todas las respuestas. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. Más las reveladas, ¿cuáles son las reveladas? Las que están aquí en la Escritura. Dice, las reveladas han sido para nosotros y para nuestros hijos. Así que hay muchas cosas que son del secreto de Dios, que aunque no las podamos entender con esta naturaleza humana, pero son cosas que son del secreto de Dios. Y no podemos entrar al secreto de Dios. No podemos ser atrevidos de ir a blasfemar contra Dios, y quién creó a Dios, y de dónde salió Dios, y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? No podemos irnos a ese punto. Simplemente sabemos que es su gloria, que es su poder, y que Él lo hace como Él quiere, porque Él es Dios. Amén. Seguimos al siguiente bloque, las copas de la ira de Dios, ahí en el capítulo 16. Entonces Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, sigue diciendo Juan, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea que estos acontecimientos que están actualmente ante nuestros ojos han traído destrucción sobre la tierra y sobre los seres humanos. Entonces habla de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Apocalipsis 16, 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recordemos que en el capítulo 13 de Apocalipsis, las personas que están para ese tiempo, el anticristo y el sistema del anticristo hizo que se les colocara una marca a las personas en su mano derecha o en su frente, una marca literal. Y aquí en el capítulo 16 dice que estas personas que tenían esa marca y que adoraban a la imagen de la bestia, vino una úlcera maligna y pestilente sobre estos hombres. ¿Por qué? Por haber adorado allí esa marca, de haber adorado allí al anticristo. Y ahora sí vamos a Éxodo 9:10, que es el contexto de Apocalipsis 16:2. Dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. En el libro de Éxodo nos está hablando acerca de las 10 plagas que hubieron en Egipto. ¿Por qué vinieron las plagas sobre el pueblo de Egipto? Por la rebeldía que había allí desde Faraón en adelante.
y sobre este pueblo que era un pueblo completamente duro. Egipto representa el mundo que no quiere saber nada de Dios, que rechaza a Dios, que su Dios son las cosas materiales de este mundo. Entonces, por eso, así como vinieron en el Éxodo las plagas, a los últimos tiempos, en la gran tribulación, se van a desatar plagas similares a las que hubieron allí en ese tiempo. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel, está hablando de los 7 ángeles, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuántos conocemos el mar? Maravilloso, ¿cierto? Hay unas partes del mar que es más precioso, pero imagínense que se acabe la vida que hay allí en el mar, la vida marítima, y que a causa de todo esto todo el mar se convierta en sangre. Cuando estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 8 y 9, estábamos hablando del segundo ángel que tocó la trompeta y se hizo una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar, y allí veíamos que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y allí vimos que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar fueron destruidos. Pero aquí en esta plaga, en esta copa que está hablando aquí el segundo ángel, dice que murieron ya no la tercera parte, sino todos los seres vivientes que habían allí en el mar. Qué terrible, ¿no? Ver que muere todo eso, y todo eso que va a producir va a traer más mortandad y va a traer más hambrunas. El mundo está entrando en esa línea. Escuchaba estos días también noticias acerca de que posiblemente de aquí al 2030 Colombia deje de producir arroz. Entonces imagínense hasta dónde va a llegar la carestía, van a llegar las hambrunas, porque no todo el mundo va a tener para, como dicen, para subsistir o para alimentar a su familia. Entonces si ve que la Biblia no es casualidad, la Biblia simplemente nos está mostrando la realidad de lo que tiene que acontecer y de lo que estamos viviendo, porque allí está escrito. Vuelvo y le repito por no sé cuántas veces les he dicho, el mundo no va a mejorar. El mundo va de mal en peor, porque tiene que ser así para que se cumpla la profecía bíblica. Ahora bien, de que el mundo va de mal en peor no significa que nosotros vamos en la misma degradación. Nosotros los creyentes tenemos que obviamente ir de gloria en gloria, creciendo en el conocimiento de la palabra, perseverando, a pesar de que veamos la situación que va a entrar al mundo, pero que nosotros perseveremos. Ahorita vienen las elecciones presidenciales y muchos tienen su confianza en el uno, su confianza en el otro, pero yo le garantizo que ningún hombre va a cambiar la historia de Colombia, porque los gobiernos humanos, desde el gobierno de Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra, los gobiernos humanos han fracasado, porque la gente decidió los gobiernos humanos. Recordemos que hubo un tiempo de la historia bíblica que existía la teocracia. ¿Qué era la teocracia? Era el gobierno de Dios, donde Dios colocaba reyes, pero el mundo rechazó eso y vino la democracia, que significa que ahora los seres humanos eligen a sus gobernantes, y esa democracia no ha funcionado. La democracia es corrupta, la política es corrupta. Tristemente, Colombia es uno de los países más corruptos de América Latina y tal vez del mundo. Tristemente. Entonces por eso le digo, yo no tengo mi confianza en un hombre, que gane el que gane, finalmente sabemos que todo eso se mueve bajo un mismo espíritu. Y los mismos con las mismas. El único gobierno que va a funcionar, ¿cuál es? Es el gobierno del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que anhelar el gobierno de Cristo. Por eso tenemos que predicar el gobierno del Señor Jesucristo, porque es el único gobierno el cual no tendrá fin, el cual Él va a regir con vara de hierro. Amén. Amén. ¿Sí ve? Entonces tenemos esperanza, tenemos que gozarnos, así que no ponga su confianza en ningún hombre ni en ningún partido político, porque solamente debemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Sin Dios no somos absolutamente nada. Y la felicito porque eso es lo que tenemos que hacer, predicar las buenas nuevas de salvación. Así, independiente de que las personas rechacen, porque son más los que rechazan que los que reciben. Pero nosotros hacemos lo bíblico, predicamos su preciosa palabra. Y claro, usted puede elegir, usted puede votar, puede hacerlo libremente, porque es un derecho que tienen los colombianos. Hágalo, ¿sí? Vote por el partido de su preferencia, por el político de su preferencia, pero esperemos simplemente y confiemos en Dios. Continuemos con nuestra enseñanza del día de hoy. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4.
Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Cuando vimos Apocalipsis capítulo 8 versículo 11, vimos una estrella que se llama ajenjo, y vimos que la tercera parte de las aguas se había convertido en ajenjo y que muchas personas habían muerto a causa de estas aguas. Pero aquí en este capítulo 16, en este versículo 4, vemos que todas las fuentes de agua hídricas se convirtieron en sangre. Por eso habla de las 7 plagas postreras, los juicios finales del tiempo del fin. Entonces, ajenjo significa que es amargo, completamente amargo. ¿Cuántos han tomado cosas amargas? ¿Cierto? Y apenas medio tomamos un poquito y no podemos. Pero imagínense donde todas las aguas, según la Biblia, se conviertan en ajenjo. Van a ser aguas que no van a ser prácticamente consumibles. Y en ese tiempo se van a convertir en amargas. ¿Qué es la finalidad de Dios en estos juicios? Que las personas aún en medio de los juicios puedan venir a Dios, puedan reconocer a Dios. Pero vamos a mirar más adelante a ver si las personas buscan de Dios o se arrepienten de su pecado. Porque tienen 2 opciones: o arrepentirse o venir a Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Apocalipsis 16:5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. ¿Cómo es el Señor? Justo. Entonces no digamos que Dios es injusto, que es que si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si ahí está la justicia de Dios. Él es justo. Dice: el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Apocalipsis capítulo 16 versículo 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Por su maldad, por su pecado. Porque ¿qué hicieron con los santos y con los profetas? ¿Qué hicieron con los 11 apóstoles del Cordero? Los persiguieron, los apedrearon, unos fueron aserrados, otros decapitados, otros echados en aceite, otros echados a los leones. Eso es lo que han hecho con los santos profetas de Dios. Por eso yo le digo, hay personas que odian a los pastores, odian la Biblia con todo su corazón. Y yo digo, ¿y acaso qué mal le estamos haciendo a la humanidad? ¿Le estamos haciendo algún mal a alguno de ustedes? Solamente le estamos predicando las buenas de salvación. Pero tú decides, nosotros no obligamos a nadie. Le estamos hablando la Escritura. Pero la gente se constituye enemigo de Dios. Y así ha sido durante toda la historia bíblica hasta el día de hoy. Pero la gente decide. Y aquí vienen estos juicios porque dice la palabra que ellos lo merecen. Y por eso dice que el Señor les ha dado a beber sangre. Porque ya todas las fuentes hídricas, ya todo el mar se ha convertido en sangre. O sea que tendrán que tomar esa sangre, quieran o no quieran. Gracias al Señor porque Él nos ha guardado de esos juicios que vienen en los últimos tiempos. Porque hemos creído. Por eso esa es la salvación. Ese es el plan de salvación que está establecido en su palabra. Tenemos que creer, tenemos que vivir para Dios, para que seamos guardados de esos tiempos. En los tiempos del Éxodo, en los tiempos cuando vinieron las plagas sobre Egipto, ¿qué pasó? Que estas plagas no venían allí sobre los hebreos, porque el Señor los guardaba. Ellos habían colocado sobre los dinteles la sangre de un cordero. ¿Y ese cordero qué tipifica? Tipifica a Cristo, que derramó su sangre en una cruz por todos nosotros. O sea que ahora estamos nosotros bajo ese nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y el Señor ha prometido que nos va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, ¿vale la pena vivir para Dios? Claro que sí. ¿Que nadie sabe cuándo será el día ni la hora? Claro que sí. Pero vivimos cada día como si fuera el último día. Y más ahora, como le digo, que es pertinente lo que está viviendo la humanidad, lo que posiblemente se vendrá, porque pueden venir cosas peores. Y alguno me dirá: pastor, usted es un pesimista, como me dijo una vez una persona acá en la iglesia. Es que yo me voy de la iglesia porque usted no nos habla sino de juicios. Le dije: pero yo no le puedo hablar de lo que no está escrito, yo tengo que hablar de la Escritura.
tengo que exhortarle, porque la palabra de Dios es para exhortación, es para edificación y para consolación. No me puedo sentar aquí a hablar de prosperidad material, de finanzas, de cómo vamos a conquistar el mundo, de cómo vamos a mejorar nuestros recursos en estos tiempos. No, yo no voy a perder mi tiempo en eso, porque a mí no me interesa eso. Yo creo fielmente que el Señor nos llamó a predicar un evangelio de salvación, un evangelio que produce arrepentimiento, que nos permite vivir para Dios, que hace mejores familias, que hace mejores hijos, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores cristianos. Ese es el evangelio el cual el Señor nos ha permitido predicar, y me gozo en ese evangelio y no dejo de predicarlo, porque es algo que el Señor ha colocado en nuestro corazón y cumplimos la gran comisión. Gracias al Señor por ese privilegio que tenemos, pero es una responsabilidad. Así que yo soy responsable y voy a hablar lo que la Biblia dice, como está escrito. Gloria al Señor por eso. Entonces gócese, porque somos exhortados a través de la palabra del Señor. No estamos dando falsas esperanzas, diciendo tranquilo hermano, viva su vida como usted quiera, viva en su pecado, viva en su maldad, que Dios es bueno, Dios te va a perdonar. No, tenemos que exhortar a las personas con amor, porque siempre lo hacemos con amor. Creo que he ido a la casa de ustedes, he hablado con muchos de ustedes, y cuando les exhortamos lo hacemos en amor. Porque Dios, dice Juan 3:17, que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Así que no es mi deber, no es mi tarea juzgar. Mi tarea es predicar el evangelio y exhortar por medio de la palabra del Señor. Amén. Sigamos, Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado de quemar a los hombres con fuego. O sea que la Biblia sí nos habla de un calentamiento global. ¿Cómo está el mundo? Ardiendo. Las fuentes hídricas se están secando, los incendios forestales, la flora, la fauna, todo eso se está degradando, se está deteriorando. O sea que la Biblia sí nos predice que habrá un calentamiento global, temperaturas que los hombres no van a poder resistir. Hay partes, creo que de Colombia, del mundo, que ya la temperatura supera los 50 grados centígrados. En la costa creo que hay lugares que son extremadamente calientes. Yo soy uno de los que no soporto ese calor. Nos gusta el fresquito de Bogotá, ¿cierto? La nevera, como dicen las personas de la costa. Pero llegarán temperaturas que los hombres no van a poder soportar, y es lo que nos dice acá, que a causa de eso el sol quemará allí a los hombres con ese fuego. Apocalipsis capítulo 16 versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemar? Levantarse contra Dios, maldecir a Dios. La Biblia nos habla de un pecado y es la blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo. No hay nada peor que un ser humano se pueda levantar contra Dios. Yo, cuando no era cristiano, cuando no era creyente, yo sabía que existía un creador, y cuando escuchaba de Dios, pues yo tenía cierto recelo hacia eso, porque la naturaleza del ser humano es saber que hay un ser todopoderoso. Amén. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. No está hablando del trono de la bestia, del sistema, del imperio que se va a levantar en estos últimos tiempos. Recuerde que hablábamos en Apocalipsis capítulo 13 de dos bestias. Uno es el anticristo, ese hombre de pecado, ese hijo de rebeldía, y el otro es el sistema que tenemos en el mundo, el sistema del anticristo. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, con todo lo que les está sobreviniendo a los seres humanos en ese tiempo, y que hicieron, que no se arrepintieron de sus obras. Igual lo que está pasando hoy en día, están pasando juicios, cosas sobre la tierra, y las personas no se arrepienten de sus obras, siguen sumidos en su pecado, sumidos en su maldad, en su anarquía, en su soberbia, diciendo: yo no cambio de religión, yo soy así, a mí me hicieron así. Pues eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero nosotros debemos creer como dice la palabra de Dios, creer como dice la Escritura, y no como cada uno quiera acomodar, porque el mundo acomodado a Dios lo acomodan a su manera.
yo creo que Dios es bueno y yo puedo hacer y deshacer. Yo creo que Dios es bueno y me va a perdonar. Sí, siga creyendo eso y se va a llevar una gran sorpresa al fin de los tiempos, porque la palabra de Dios es inequívoca. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también habla de los juicios. Dios es amor, pero también nos habla de estas cosas que van a venir sobre el mundo. Y aquí estas personas en ese tiempo dice que no se arrepintieron de sus obras, blasfemaron contra Dios. Apocalipsis capítulo 16. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto es un río que queda allí en Medio Oriente y la Biblia predice que ese río se va a secar completamente. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Estos reyes de Oriente, recuerda que hace un par de semanas hablábamos de los reyes del norte, los reyes del sur. Eso lo visualizamos obviamente al norte de la nación de Israel. Cuando nos habla de los reyes de Oriente, muchos predicadores, muchos teólogos hablan de China. Dice, aquí está China en la profecía bíblica, porque está hablando al oriente de Israel, se encuentra obviamente allí China. Entonces algunos predicadores, algunos teólogos concluyen que China posiblemente también va a invadir allí a la nación de Israel al fin de los tiempos. Hablábamos de la guerra de Gog y Magog, veíamos cómo Rusia y el rey soberano, el príncipe de allí de Moscú, al fin de los tiempos se va a levantar contra una nación indefensa y van a venir con todos estos príncipes allí, reyes de estas naciones, contra una tierra indefensa, porque finalmente se va a producir la batalla final, que es la batalla de Armagedón. Entonces estos reyes de Oriente, muchos aseguran que sea la nación de China, y puede ser. China también es una nación que no teme a Dios. Lo que es Rusia, Irán y China, téngalos presente, porque van a ser autores en estos últimos tiempos. Son naciones, son potencias, y son potencias que tienen bombas nucleares. Imagínense donde se unan estos tres, acaban con el mundo, hasta con el nido del gato, como dicen por ahí. Apocalipsis 16, versículo 13, dice Juan, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Recuerda, hablábamos hace unos días quién era el dragón. El diablo, la serpiente antigua. Entonces vi salir de la boca de este diablo, de este adversario, y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el hombre que se levantará. Mire que el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Nosotros vemos por la palabra la Trinidad de Dios. ¿Cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí este versículo nos muestra una Trinidad completamente satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí en el capítulo 16, versículo 13, de las enseñanzas que hemos visto, aquí ya vemos otro personaje. Ya habíamos visto el dragón, habíamos visto la bestia, y nos dice, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Este falso profeta, no le voy a decir quién es, pero tiene que ver con un líder religioso que el mundo conoce, que tiene apariencia de bueno, pero no es bueno. Que todos los reyes y los gobernantes del mundo van y se hincan ante este personaje. Para mí, desde el punto de vista bíblico, podemos creer que es un falso profeta, es una falsa religión. El que entendió, entendió. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Está hablando de demonios. Los últimos tiempos están marcados por un gran movimiento de demonios. Cuando escuchamos todos estos casos de personas, de jovencitos, de adultos que quieren suicidarse, son demonios. Recuerde que estamos en un mundo espiritual. ¿Tú quieres ser del mundo espiritual, de los ángeles o de los demonios? ¿De Dios o del diablo? ¿Del cielo o del infierno? Escoge. Tú puedes escoger en qué bando quieres estar. Pues ojalá que podamos escoger por la luz de Cristo, por los ángeles de Dios. Y los demonios obviamente no tienen poder sobre el creyente. En eso sí estamos claros, lo hemos visto en nuestras enseñanzas anteriores, porque el Señor nos dio potestad sobre los demonios. Amén. De echar fuera demonios. Entonces no se me asuste.
No vaya a dormir esta noche con la cobija ahí de lado. No, crea en Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Antes de acostarse, ore, dele gracias a Dios por el día, ponga su vida delante de Dios y diga: Señor, gracias porque tú me has permitido. Yo lo hago, así tenga mucho sueño, pero en 30 segundos le digo: Señor, gracias, Padre, porque voy a descansar y pongo mi vida ante ti, Padre precioso, y duermo como un bebecito. Pero hay personas que no pueden dormir porque tienen estrés, tienen angustia, tienen preocupaciones, se desvelan, y una persona que pierde el sueño, eso es algo complicado. El estrés ya es catalogado como una enfermedad, y muchas personas están estresados porque se preocupan por el día de mañana, y cómo voy a pagar la renta, y qué educación le voy a dar a mis hijos, y si el taller me da o no me da, o si la empresa está funcionando. No se preocupe por eso, viva y descanse en el Señor. Filipenses 4 nos habla de la cristomicina: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estaba mirando aquí el versículo. Aprendan, memoricen la palabra. Es importante que usted y yo aprendamos la palabra de Dios, porque ella es vida. Ella nos transforma, nos edifica y nos vivifica. Deje de ver tantas novelas, no velas. Vea la palabra del Señor. Amén. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1. Claro, salga hoy, almuerce, compre unas crispetas, vaya al cine, pero también saque tiempo para Dios. Menos del mundo, más de Cristo. Sigamos. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón, está diciendo el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Le hago una claridad: no es que Jesús sea un ladrón. Sí, dice: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Cómo es un ladrón? ¿Un ladrón avisa a la hora que va a venir? No, eso no avisan, vienen introspectivamente, ¿cierto? De sopetón, como decimos. Entonces así será la venida del Señor, en el momento en que menos lo esperamos. Por eso tenemos que estar prudentes. Las vírgenes que están velando continuamente, tenemos que velar y tenemos que orar, tenemos que estar atentos a la Escritura, no dormirnos espiritualmente, ¿no? Porque si no, va a llegar esta noche a su casa y se va a desvelar, y el pastor dijo que no durmiéramos, y llega usted mañana ya a Melgar, ya trasnochado. No, es que culpa del pastor y me echa la culpa a mí. No. Velar significa estar atentos a la palabra, despiertos espiritualmente, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y lo felicito porque usted vino el día de hoy. Dije: es festivo, es fin de semana festivo, de pronto todos van a estar allí en la playa. Sigamos. Ahorita salga y coja para donde quiera. Apocalipsis 16:16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hace 2 semanas estábamos viendo Gog y Magog, capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, y aquí nos está hablando de esa última batalla que se va a producir en el mundo, la última batalla de Armagedón, donde vendrán los reyes de Oriente, los reyes del norte, los reyes del sur, todas estas alianzas, la OTAN, la ONU y todas estas alianzas humanas van a venir contra una tierra indefensa, y va a haber una gran batalla. Y allí ya aparecerá el Señor Jesucristo. Y obviamente, ¿quién va a ganar esa batalla? Jesús. Gloria al Señor. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un megaterremoto que va a derribar, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Las edificaciones más fuertes van a caer en ese tiempo, porque así está establecido. Si a veces nos sacudimos con los temblores que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿y qué pasa? Nos da como susto, salimos corriendo.
Yo soy uno de los que, el último temblor que hubo en mi casa, yo me olvidé que tenía esposa e hijos. Yo fui el primero que estaba fuera de la zona de evacuación. Y cuando, ay, mi esposa, mis hijos y por allá ellos... ¿sí? Menos mal mi esposa no vino el día de hoy. Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Imagínense, este temblor, este gran terremoto va a causar que esta ciudad sea dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En el capítulo 18, en 2 semanas, vamos a ver quién es esta Babilonia. Dios mediante, en 8 días vamos a ver el capítulo 17, vamos a ver la condenación de la gran ramera, tiene que ver con el falso profeta, vamos a ver quién es esa gran ramera, y la semana siguiente veremos la caída de Babilonia, que es el sistema económico, el sistema del hombre. Apocalipsis 16, 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Cuántos conocen la isla de San Andrés? Si no la conoce, vaya, conózcala, porque la Biblia predice que esas islas van a desaparecer. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Seguimos? Y los montes no fueron hallados. Apocalipsis 16, 21, la última cita de la enseñanza del día de hoy, del capítulo 16, dice: y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí concluye los 21 juicios que nos habla la Escritura, los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra por causa del pecado a los hombres que no se arrepintieron. Entonces vimos aquí en este capítulo que vinieron plagas, cada ángel derramó su copa y no se arrepintieron. ¡Qué tristeza! Que tenga que venir todo esto y que aún la gente endurezca más su corazón. Y hoy en día lo que está pasando, muchas personas han endurecido el corazón hacia Dios. No creen en Dios, pero pasa algo y ¿qué dicen? Ay Dios. Ay Dios. ¿Por qué, Señor? Le echan la culpa a Dios. Vuelvo y le digo, no entendemos los designios de Dios, no podemos entender todas las cosas, pero solamente vivamos una vida de obediencia al Señor, de agradecimiento por lo que tenemos. Hasta el día de hoy el Señor nos ha bendecido, hasta aquí nos ha traído. No sabemos qué será el día de mañana, no sabemos qué serán unas horas, pero confiamos en Dios, vivimos para Dios. Le felicito a usted, a los hermanos que nos ven a través de estas transmisiones, y animarlos. Siempre termino animándolos para que perseveremos en el camino del Señor. Aunque las cosas parezcan difíciles, aunque las cosas a veces no se den como queremos, aunque tengamos circunstancias tal vez en nuestros matrimonios, tal vez circunstancias laborales, pero que podamos confiar en el Señor Jesucristo. Dios no tiene la culpa. Apartados de Dios nada podemos hacer. Tú tienes otra opción, o salir corriendo y dejar de Dios al lado y pensar que todo va a estar bien, pero la Biblia dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Y yo soy uno de los que creo fielmente que sin Dios nada soy. Gloria al Señor porque conocemos su palabra. Gloria al Señor porque nos ha permitido conocerle. Gloria a Dios porque el día de hoy estamos aquí recibiendo la verdad del Evangelio de Dios. Somos bienaventurados, somos bendecidos porque al Señor le ha placido. Y tenemos oídos. ¿Y qué hacemos aquí domingo tras domingo? Afinar nuestro oído a la palabra. Mirar, hablamos en todas las circunstancias, ¿qué dice la Biblia? Hermano, tengo este problema. Miremos qué dice la Biblia. Pastor, no entiendo. Miremos qué dice la Escritura, porque allí escrito está. Tenga su propia Biblia, por favor. Si no la tiene, haga una buena inversión. Usted consigue Biblias desde 8,000 pesos. Una Biblia, 8,000 pesos. Es más caro un celular. Cómprese una buena Biblia, téngala, ráyela, medítala, viva por ella, pídale al Señor que le hable, que le muestre, que le traiga claridad a su vida, que aclare sus pensamientos, que usted pueda instruir a sus hijos en el camino del Señor, que usted pueda contarle las maravillas a sus familiares, que si su esposo, su esposa, sus padres aún no conocen de Dios, pues confiamos de que Dios ciertamente lo va a hacer y de que Dios nos da la sabiduría para nosotros poder ser buen
testimonio. Sea de buen testimonio en su casa. Pórtese bien, como decían los papás, los abuelos. Oiga, mijito, pórtese bien. Y vamos a ver las maravillas del Señor. No somos salvos por obras, pero sí las obras son el resultado de nosotros decir que amamos a Dios. Las obras son el resultado de ser creyentes. Las obras, digamos que son el resultado de nosotros vivir una vida de obediencia. Viva para Dios todos los días de su vida. Si se equivocó el día de ayer, lo de ayer ya pasó. Y viva en el Señor. Vuélvase al Señor con todo su camino. No deje de congregarse. Venga a la congregación. Escudriñe su Biblia diariamente. Léala, gócese en los devocionales. Cuéntele a otro las maravillas de Dios. Hay mucha necesidad. Y usted no se imagina. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y está hablando de obreros aprobados. De obreros que van a una casa a hablar el Evangelio. Cuando yo fui a tu casa, Belinda y Nuri, por primera vez que ustedes tenían una necesidad, ¿qué fue lo que ustedes recibieron? A Cristo, la palabra. Y hoy es el resultado y están acá. Y son mujeres que creen en el Señor. Y podemos mostrarles el Evangelio correcto. Porque tal vez decían, no, esos predicadores son iguales, o todos vienen es por el dinero. Pero, ¿les presentamos eso? Gloria al Señor. ¿Le he presentado a alguno de ustedes ese falso evangelio? No. Entonces me siento orgulloso en el Señor Jesucristo de poder ser un obrero digno. Una iglesia bíblica, un pastor bíblico hace creyentes bíblicos. Y necesitamos creyentes bíblicos en este tiempo. Sea un creyente bíblico. Vaya y cuéntele a los demás lo que el Señor hizo en sus vidas. Así que damos gracias al Señor por esta mañana. Póngase sobre sus situaciones que a veces se nos presentan. Y nos piden las personas que oremos. Y claro que nosotros debemos orar. Pero ¿sabe cuál es siempre la oración? Salvación. Porque esas personas puedan tener temor de Dios. Porque si oramos para que les vaya bien, para que el Señor los guarde, para que se solucione su problema, pues ¿de qué les sirve? No, oremos por salvación. Y hay mucha necesidad. Entonces cuando alguien le diga que tiene necesidad, con sus propias palabras, preséntele a Cristo, háblele de Cristo. Y listo. Invite al pastor, a un hermano allá a orar por esas personas. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la revelación que tú traes a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te damos gracias, amado Dios, porque nos has perdonado, nos has amado, nos has limpiado. Has tenido compasión y misericordia de nosotros. Hoy presentamos la vida de estos hermanos, de mis familiares, Señor, para que seas tú entrando a nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos rechazado, hemos sido duros, tal vez con nuestras actitudes te hemos negado, Señor. Pero en esta mañana queremos decirte, Señor, que tú eres lo más importante para nosotros, que te deseamos, que te amamos, Señor. Te pedimos que nos hables más por tu palabra, Señor. Ministranos, háblanos, Señor. Queremos ser esos creyentes que dice tu palabra, Dios, que creen, que se gozan, que perseveran, que caminan en fe, que instruyen a sus hijos, que instruyen su casa en el camino del Señor. Oramos por cada persona que tiene necesidad, Dios, por esta persona que está allí en Venezuela, que su hijo, Señor, va a entrar allí a esa cirugía de corazón. Creemos, Señor, que tú tienes el poder, no solamente para sanarlo, sino para salvarlo, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú le des gloria, Señor, para que tú pongas sabiduría sobre esos médicos que van a intervenir allí a este niño, Dios. Te lo pedimos en esta mañana de una manera muy especial, Dios. Gracias por mis hermanos que tienen necesidad. Te pido que esta semana que comienza tú nos sigas proveyendo, Señor. Tu palabra dice que si tú alimentas las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, cuanto más a nosotros, Señor. Gracias te doy por las familias. Oramos por los hogares, Señor, que hay en esta congregación, para que tú nos des sabiduría, Señor, para que podamos morir a nuestra carne, morir a nuestro egocentrismo, Señor, y podamos tener mejores matrimonios en ti, oh Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Por los hermanos que tienen tal vez enfermedades, Señor, para que tú los alivies, los fortalezcas y nos sigas llenando, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Dios. No quisiéramos irnos de este lugar, Señor, pero seguimos en tu presencia, Padre amado.
Gracias por la iglesia de Cartagena, gracias por los hermanos de Supía Caldas, gracias por las personas que tú has permitido, Señor, que nosotros presentemos ese correcto evangelio, Señor. Sé que tú tienes grandes propósitos con este servidor y con esta congregación, Señor, pero te pido que guardes el corazón de este hombre, Señor, para que no venga ninguna altivez, ninguna soberbia, ninguna vanagloria, que podamos perseverar en el correcto, en la correcta predicación del evangelio, Dios. Te lo pido en esta mañana, Señor. No te pido oro, no te pido riquezas, sino te pido sabiduría, Dios. Que venga esa sabiduría sobre nosotros por medio de tu preciosa palabra, Dios. Gracias por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, Dios, porque yo y mi casa te serviremos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. Padre precioso, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos sabemos que mejor es dar que recibir? El día de hoy, la ofrenda que se levante, se la vamos a ofrendar al hermano Abelardo. ¿Les parece? Porque eso tenemos que hacer. Entonces la ofrenda que se recoja el día de hoy va a ser para poder bendecir a la vida de estos abuelitos, que tanto nos han bendecido, porque ellos nos han permitido estar en este lugar, nos han tenido relativamente un precio justo y tienen necesidades. Y Dios pone en mi corazón que esa ofrenda sea para ustedes. Entonces, gracias, Señor. En esta mañana, Dios, presentamos esta ofrenda, Padre amado. Te damos gracias por la vida del hermano Abelardo, de la señora Rebequita, Dios. Te pedimos que los continúes bendiciendo grandemente, Señor. Guárdalos, bendícelos, Señor. Alivia sus cargas y sus necesidades. Y te damos gracias por este lugar, Señor. Y nos gozamos en poder dar, Señor, porque es mejor dar que recibir. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto nos gozamos? Amén. Oramos al Señor para que este fin de semana sea un fin de semana bendecido. Si usted va a salir, si va a estar en su casa, goces en su familia, con sus hijos, pero tenga presente siempre la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, si el Señor lo permite, nos vemos en 8 días. El día domingo próximo continuamos con el capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos culminando estas enseñanzas de los juicios del tiempo del fin. Muchas gracias.